En lo profundo de las inexploradas selvas de Sudamérica nació una leyenda. Esta leyenda, susurrada de tribu en tribu, hablaba de una ciudad hecha completamente de oro. Esta ciudad, conocida como El Dorado, se convirtió en una obsesión para exploradores y aventureros de todo el mundo. La leyenda pintaba una imagen vívida de una ciudad brillando con oro, donde las calles estaban pavimentadas con piedras preciosas y los habitantes se adornaban con joyas deslumbrantes. Esta imagen, alimentada por la codicia y la ambición, llevaría a los hombres hasta los confines de la tierra en una búsqueda implacable de riquezas inimaginables. La historia de El Dorado surgió en el siglo XVI, durante la conquista española de las Américas. Los rumores se extendieron como la pólvora entre los conquistadores sobre un rico rey indígena que se cubría con polvo de oro como parte de un ritual sagrado. Este ritual, que se decía que tenía lugar en el lago Guatavita, en lo alto de las montañas de los Andes, se convirtió en un elemento central de la leyenda de El Dorado. La imagen de un rey dorado, emergiendo del lago sagrado, capturó la imaginación y encendió la insaciable sed de oro que caracterizaba a los conquistadores españoles. La leyenda de El Dorado evolucionó con el tiempo, pasando de ser un hombre a una ciudad y luego a todo un reino dorado. Cada nueva narración del relato embellecía los detalles, añadiendo capas de mito y exageración a la historia original. Este constante embellecimiento solo sirvió para inflamar aún más los deseos de aquellos que buscaban reclamar la legendaria ciudad para sí mismos. El atractivo de El Dorado era irresistible, prometiendo riquezas y poder incalculables a quienes se atrevieran a buscarla. Sin embargo, la realidad de esta búsqueda era mucho más peligrosa de lo que sugerían los relatos idealizados. La leyenda de El Dorado, aunque cautivadora, está en última instancia arraigada en una combinación de folclore indígena, ambición de los conquistadores españoles y la tendencia humana a embellecer las historias. Se cree que los orígenes del mito se remontan a los muiscas, una civilización indígena que habitaba los Andes colombianos. Los muiscas eran hábiles orfebres y sentían una profunda reverencia por el metal, asociándolo con el dios Sol. Realizaban elaborados rituales, incluido uno en el lago Guatavita, donde un cacique, cubierto de polvo de oro, hacía ofrendas a los dioses. Este ritual, presenciado por los españoles, probablemente constituyó la base de la historia inicial de El Dorado. Los españoles, impulsados por su insaciable apetito por el oro, no tardaron en aprovechar los rituales muiscas como prueba de una ciudad de oro oculta. Interpretaron las creencias y costumbres indígenas a través del prisma de su propia codicia, transformando un ritual sagrado en un mapa del tesoro. La noticia de un hombre dorado se extendió rápidamente entre los conquistadores, convirtiéndose en historias de una ciudad rebosante de oro. La leyenda se vio aún más alimentada por las vastas riquezas que los españoles encontraron en las Américas, en particular la ciudad inca de Cusco, lo que no hizo sino reforzar su creencia en una ciudad de riquezas inimaginables. El atractivo de El Dorado desencadenó una ola de expediciones que penetraron profundamente en los territorios inexplorados de Sudamérica. Impulsados por la promesa de riquezas inimaginables, conquistadores y exploradores se embarcaron en peligrosos viajes, enfrentándose a selvas traicioneras, tribus hostiles y un terreno implacable, todo ello en busca de la mítica ciudad. Una de las primeras expediciones y más conocidas fue la encabezada por Gonzalo Pizarro, medio hermano menor de Francisco Pizarro, el conquistador del Imperio Inca. A partir de 1541, Pizarro dirigió una gran expedición desde Quito, Ecuador, hacia el este, adentrándose en la selva amazónica en busca de la legendaria ciudad. Su viaje, plagado de penurias y peligros, se convertiría en un testimonio de hasta dónde podían llegar los hombres en busca de El Dorado. Otra expedición destacada fue la realizada por el conquistador español Sebastián de Belalcázar. Partió de Quito en 1536, explorando el norte de los Andes y fundando finalmente la ciudad de Cali, Colombia. Aunque nunca encontró El Dorado, sus exploraciones contribuyeron a ampliar el conocimiento de la geografía sudamericana. La búsqueda de El Dorado no se limitó a los españoles. Sir Walter Raleigh, el famoso explorador inglés,
también se aventuró en las selvas sudamericanas en busca de la mítica ciudad. Raleigh realizó 2 expediciones a las tierras altas de Guayana a finales del siglo XVI, impulsado por la creencia de que el dorado se escondía en esa región. Aunque no logró encontrar la ciudad del oro, sus expediciones proporcionaron valiosos conocimientos sobre la geografía y las culturas indígenas de la región. En el corazón de la oscuridad, el viaje de Gonzalo Pizarro. La expedición de Gonzalo Pizarro a la selva amazónica se erige como uno de los intentos más ambiciosos y, en última instancia, desastrosos de localizar el dorado. Partiendo con cientos de hombres, caballos y provisiones, Pizarro se aventuró en las profundidades inexploradas del Amazonas, impulsado por el atractivo de la legendaria Ciudad de Oro. La expedición se enfrentó a enormes retos desde el principio. El denso terreno de la selva tropical resultó increíblemente difícil de navegar, con traicioneros pantanos, una densa vegetación y ríos impredecibles que dificultaban su avance. Las enfermedades y el hambre hicieron estragos en las filas de la expedición, cobrándose la vida de muchos hombres. A pesar de las crecientes dificultades, Pizarro se mantuvo firme en su empeño. Se adentró más en la selva, impulsado por una combinación de ambición, desesperación y quizás un atisbo de esperanza de que el dorado se encontrara más allá de la siguiente curva del río. Sin embargo, la Ciudad de Oro seguía siendo esquiva, y la expedición siguió menguando en tamaño y espíritu. A medida que las provisiones disminuían y la moral se desplomaba, el descontento comenzó a cundir entre las filas. Pizarro, enfrentado a una presión cada vez mayor y dándose cuenta de la inutilidad de su búsqueda, tomó finalmente la difícil decisión de dar marcha atrás. El viaje de regreso resultó tan peligroso como el de ida, y solo una fracción de la expedición original sobrevivió a la terrible experiencia. El precio del oro. Impactos de la leyenda en los exploradores. La búsqueda incesante de El Dorado tuvo un alto precio. Las expediciones lanzadas en busca de la mítica ciudad estuvieron plagadas de peligros, e innumerables exploradores perecieron en las implacables selvas y montañas de Sudamérica. El atractivo del oro cegó a muchos ante los riesgos reales que conllevaba, lo que provocó un inmenso sufrimiento y la pérdida de vidas. Las enfermedades, el hambre y el agotamiento se cobraron la vida de innumerables exploradores. Las enfermedades tropicales que proliferaban en la selva tropical, como la malaria y la fiebre amarilla, resultaron especialmente mortales para los europeos, que no tenían inmunidad contra estas enfermedades. La falta de provisiones de alimentos adecuadas y la lucha constante por la supervivencia hicieron mella en la salud y la moral de los exploradores. Más allá de las penalidades físicas, la búsqueda de El Dorado también tuvo un profundo impacto psicológico en los exploradores. La presión constante por encontrar la mítica ciudad, unida a la dura realidad de la expedición, provocó paranoia, desesperación e incluso locura en algunos. La obsesión por El Dorado alimentó la codicia y la violencia, enfrentando a los exploradores entre sí y contra las poblaciones indígenas con las que se encontraban. Impulsados por la promesa del oro, algunos exploradores recurrieron a la brutalidad y la explotación, dejando tras de sí un rastro de destrucción. El poder de la creencia. ¿Por qué creyeron? La creencia perdurable en El Dorado, a pesar de la falta de pruebas concretas, habla del poder del mito y del deseo humano de riqueza y aventura. La leyenda apelaba a una potente mezcla de ambición, desesperación y creencia en lo extraordinario, especialmente en una época de grandes exploraciones y descubrimientos. Los conquistadores españoles, al llegar a América, estaban impulsados por la sed de oro y el deseo de expandir su imperio. Las historias de grandes riquezas, alimentadas por el descubrimiento del oro inca, reforzaron aún más su creencia en la existencia de una ciudad de riqueza inimaginable. La leyenda de El Dorado constituyó un poderoso motor para la exploración. Empujó a los exploradores a aventurarse en territorios inexplorados, lo que condujo a la cartografía de vastas regiones de Sudamérica. El deseo de encontrar la ciudad del oro impulsó expediciones que de otro modo no se habrían llevado a cabo, contribuyendo a la expansión del conocimiento geográfico. La naturaleza perdurable del mito del Dorado
también pone de manifiesto la tendencia humana a aferrarse a la esperanza y a la creencia, incluso ante la adversidad. Para muchos exploradores, la creencia en El Dorado representaba un faro de esperanza, la promesa de un futuro mejor que los sustentaba en las dificultades a las que se enfrentaban.